¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos con Fear and Hunger parte número 29. Así que muy bien, el día de hoy vamos a intentar desbloquear, en miles de intentos me imagino, el final S de Rank Ball. Así que muy bien, sin mucho más que decir, pues vamos a tratar de comenzar, digamos. Así que muy bien, vamos allá. Bueno, muy bien. En realidad voy a comenzar esta parte haciendo un corte, porque bueno, les explico esto acá rápidamente. Básicamente el final S de Rank Ball consiste en que básicamente Rank Ball tiene que, bueno, digamos que derrotar, tiene que solearse a 12, digamos que jefes opcionales y que no son opcionales, de acá básicamente las mazmorras del miedo y el hambre. Digamos que entre comillas tiene que limpiarla de jefes opcionales y no opcionales. Por lo que yo estuve viendo e investigando por aquí y por allá, no hay digamos que un orden en específico que haya que seguir, o sea que justamente el jugador puede comenzar por, digamos, de la manera que prefiera, puedes ir por este, o sea, no es que tenés que ir primero por este enemigo, después por este otro, después por este y por último este, no, es elección de cada uno. Yo más o menos estuve viendo y como que ya tengo digamos que una especie de orden definido que hacer, pero bueno, voy a tener que hacer un corte, porque básicamente eso, tenemos que solamente hacer con que justamente Rank Ball los derrote a todos, creo que son 12 si no me equivoco. Y bueno, lo que en realidad complica demasiado del final ese de Rank Ball, que lo hace creo que justamente el final más difícil de desbloquear de, bueno, justamente los finales ese de Fear and Hunger, es que justamente, bueno, no se puede guardar la partida, o sea, puedes guardar al principio, pero después no. Después básicamente se tendría que hacer el tema de los 12 combates así al tirón, sin guardar la partida nuevamente. Pero bueno, muy bien, ahora sí. Voy a hacer un corte y en cuanto me encuentre en la primera ubicación del primer jefe, bueno, en este caso creo que sería, si no me equivoco, si todo sale bien, si no cambio de opinión, o sea, si no cambio de idea, hago un corte y en cuanto esté en la primera ubicación de, digamos que la primera jefa opcional que planeo hacer con que Rank Ball se enfrente, para arrancar justamente con lo que sería su final S, vuelvo. Así que pues, nos vemos en un rato. Ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno, ya nos encontramos en lo que sería la primera ubicación para enfrentar justamente a la que yo decidí que iba a ser la primera jefa, en este caso opcional, del juego de Fear and Hunger, que quiero que Rank Ball se enfrente, que es justamente la bruja negra. Pero recordemos, como ya lo mencioné para ustedes en partes anteriores, tenemos que enfrentarla, o sea, para tener digamos que una mayor probabilidad de poder recolectar su alma de manera exitosa, tenemos que enfrentarla acá, en la gran biblioteca de la ciudad de Majambre en el presente, ya que si bueno, si la enfrentamos la primera vez que nos encontramos con ella, allá por el principio de las mazmorras, creo que su cuerpo desaparece. Yo nunca lo probé, nunca lo intenté, pero por lo que estuve leyendo por acá y por allá, su cuerpo puede llegar a desaparecer, y bueno, si su cuerpo desaparece, no podemos justamente recolectar su alma, que bueno, que justamente su alma es una de las cuales necesitamos. Y bueno, pues estando acá, justamente en la ciudad de Majambre del presente, en la gran biblioteca, ella acá se manifiesta, y acá justamente hay más, digamos que chances, hay más probabilidades, creo que es asegurado incluso, de poder recolectar de manera exitosa su alma. Pues bien, el asunto es así, creo que ya lo mencioné en el principio del video, pero tenemos que hacer con que Rank Ball se enfrente y gane a 12 jefes, tanto opcionales como obligatorios. Justamente hay combates los cuales yo ya los estuve mostrando pues en partes anteriores, les estuve enseñando y eso, y es por ese mismo motivo que decidí que, para que justamente el video no se haga tan largo y tan tedioso, que bueno, básicamente van a haber combates que bueno, que, o sea, los voy a grabar, les voy a explicar en caso de que, bueno, capaz cómo voy a hacer para derrotar a ese jefe opcional u obligatorio. Y en caso de que, pues, como ahora nos enfrentemos a jefes opcionales u obligatorios que sean repetidos, o sea, que yo ya haya mostrado, digamos que su combate en partes anteriores, lo que voy a hacer es que, bueno, voy a grabar el combate, pero a la hora de editarlo voy a acelerar la velocidad. ¿Por qué? Porque si no, siento que el video se va a hacer demasiado largo y tedioso, justamente por eso. O sea, hay combates que se van a mostrar, capaz les voy a explicar cómo ir haciendo para derrotar, no sé, a un jefe opcional u obligatorio, y hay otros combates que, si llegan a ser repetidos, van a ir, digamos que, luego cuando vaya a editarlos, en cámara, digamos que, en modo rápido, justamente. Bueno, muy bien, tenemos acá a Rank Ball, tenemos un equipo armado. Pues bien, ahora sí, van a ver justamente ahora, capaz en velocidad aumentada, pues, el combate contra la bruja negra. Así que pues, vamos.
Pues bien, ya está hecho, creo que fue bastante rápido. Y bueno, no saben el susto que me di, no sé si se vio ahí, capaz lo llegué a mostrar, pero al parecer esta es una de las zonas en las cuales la miasma puede tratar de tomar el control del Rangval. Que bueno, por cierto, si no recuerdan, la miasma justamente es un arma muy poderosa, pero a la vez muy peligrosa por el hecho de que hay ciertas ubicaciones acá en Firanhanger, no estoy segura de cuáles son, todas, en las cuales la miasma, como es una, o sea, es una espada, es un arma con mente propia, trata de tomar el control de la mente de justamente de los personajes principales, ya sea Cahara, Dars, Enki o Rangval, y trata de hacer con que estos, digamos que, enloquezcan y maten a, o sea, y maten a, pues, el resto de miembros del equipo. Qué susto que me di, pensé que no me daba tiempo de desequiparla, pero bueno. La voy a sacar ahora por las dudas. Esta igual. Y pues bien. No saben qué susto que me di también ahora. No vi el cuerpo de la bruja negra y claro, pensé que estaba justamente adelante ahí, cerca de la puerta de... o sea, hacia arriba, y estaba casi abajo, casi me dio algo. Pensé que había tenido la mala suerte de que su cuerpo acá también hubiera desaparecido, pero no, acá está. ¿Podrías usar una piedra de alma aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. Un alma de bruja negra perdida se acerca a ti. Pues ya está, creo, a ver. Acá está. Alma de la bruja negra. El alma de la bruja negra otorga a su dueño poderes ocultos que envenenan al oponente. Justamente el alma de la bruja negra es muy útil por el hecho de que, justamente lo que hace, es que cada vez que, o sea, el personaje que la tenga equipada, cuando va a atacar en un combate, justamente lo que hace es que le da como que la habilidad, la capacidad de que su arma envenene al golpear, lo cual es buenísimo, pero bueno. Pero bien, ya tenemos la primera alma. Justamente ahora voy a hacer un corte más. Y el siguiente combate, que es con otro jefe opcional, este sí pienso que lo voy a mostrar porque creo que nunca, o sea, anteriormente me enfrenté a él y lo grabé, o sea, lo mostré. Y bueno, creo que va a ser un poco más complicado que el combate contra la bruja negra, pero bueno. Está un poquito lejitos de acá, así que bueno, voy a tener que hacer un corte. Y en cuanto me encuentre en la ubicación de este segundo jefe opcional, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bien. Ya nos encontramos en lo que sería pues justamente la segunda ubicación de pues el segundo jefe, en este caso opcional, que yo decidí que pues Rangval va a enfrentarse. Bueno, muy bien. Este segundo jefe opcional de acá, que es opcional también, les voy a mostrar el combate y les voy a mostrar cómo tienen que hacer para derrotarlo porque es la primera vez que me enfrento a él, porque bueno, la verdad es un jefe bastante como que redundante, la verdad como que nunca le vi la necesidad de enfrentarme a él y por eso siempre digamos que lo ignoré y lo dejé de lado, pero como ahora justamente es una de las almas requeridas para el final ese de Rangval, toca enfrentarnos a él. Y bueno, por cierto, también por las dudas, le di la miasma a este esqueleto. Estuve avanzando por varias zonas, o sea, hasta acá, y como que la miasma hasta ahora no trató de tomar control del esqueleto. Quiero pensar que eso no va a pasar porque, bueno, justamente el esqueleto no es uno de los 4 personajes principales, así que como que me quedo un poco tranquila por eso, pero bueno, hasta ahora no pasó nada raro y espero que no pase. Bueno, muy bien, ahora sí. Justamente este jefe opcional se encuentra por acá arriba, así que vamos. Estamos en la zona de los sótanos. Acá está. Una armadura gigante marcha desde las sombras. Acá tenemos al Shakespeare de hierro. Bueno, muy bien. Tengo entendido que este jefe opcional de acá, el Shakespeare de hierro, si están jugando en otro modo que no sea el modo difícil justamente, tengo entendido que su torso tiene aproximadamente entre 600 a 800 puntos de HP. Quiere decir que creo que es la parte más débil de su cuerpo. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Pues justamente si tiene esa cantidad, pueden tratar de, en un turno, si tienen digamos que un buen equipo y buenas armas, pueden tratar de en un turno, o sea en el primer turno, quitarle justamente entre 600 y 800 puntos justamente en el torso en el primer turno. En caso de que no puedan o que no tengan un buen equipo o no tengan buenas armas, lo que pueden hacer es que justamente en 2 turnos saquen, por ejemplo, pueden sacar 300 puntos, o sea de daño en su torso en el primer turno y 300 de daño en el segundo turno, o en caso de que tenga, porque no estoy segura de cuánto tiene en realidad, si justamente 600 u 800. En caso de que esos 800 pueden tratar de quitar 400 puntos de daño en el primer turno y 400 puntos de daño en el segundo turno. Pueden hacer eso también.
no lo recomiendan porque justamente, por lo que estuve leyendo por acá y por allá, porque habrá consecuencias. Porque justamente este enemigo de acá, el Shakespeare de hierro, creo que es bastante evidente, la verdad, creo que no es necesario que lo diga, pero golpea con sus brazos, o sea, con su brazo derecho y con su brazo izquierdo. Creo que durante el primer y el segundo turno, este enemigo de acá, Shakespeare de hierro, lo que hace es que golpea con ambos brazos y, a ver, tengo entendido que saca una buena cantidad de puntos de HP, y no solo eso, sino que también causa fracturas, que bueno, las fracturas lo que hacen, por si no recuerdan, es que reduce la cantidad máxima de HP que tiene justamente su personaje. En caso de Rangval, por ejemplo, si Rangval tiene en su cuerpo un máximo de 100 puntos de HP, va a bajar a 96 por el tema de la fractura. Eso por una parte. Después, justamente pueden tratar también de quitarle pues ambos brazos, aunque no estoy segura de cuántos puntos de HP tienen ambos brazos, creo que tienen más que incluso el torso, así que creo que es un poco más complicado, pero pueden intentar hacer eso también. O sea, matarlo golpeando justamente ambos brazos, tanqueando ambos brazos. Pero bueno, en caso de que no lo hagan, o sea, que no tanquen los brazos, allá por el tercer y cuarto turno lo que va a hacer es que, no estoy segura si son los dos, pero creo que tanto su brazo derecho como el brazo izquierdo como que se encienden llamas, y ahí lo que hace es que golpea, saca una buena cantidad de HP, y no solo eso, sino que ahora causa quemaduras. Creo que no causa más fracturas, sino que, bueno, ahora causa justamente quemaduras, pasa de fracturar a quemar. Es básicamente eso. Y bueno, tienen esas dos opciones, tanquear los brazos o tanquear el torso. Yo personalmente lo veo más fiable tanquear el tema de justamente el torso. Y bueno, tengo la esperanza de que justamente Rangval o el esqueleto que tiene equipada la miasma hagan un crítico en su torso. Pero bueno. Y bueno, creo que no es necesario que lo diga, pero bueno, como estoy jugando en el modo difícil, evidentemente su torso tiene más de justamente entre 600 y 800 puntos de HP. Creo que tiene 1000 y algo, creo que tiene entre 1200 o 1400, que es bastante, pero bueno, es el modo difícil, no queda otra. Pero bien, ahora sí, esa es la estrategia que yo voy a utilizar, o sea, básicamente tanquear el torso. Creo que si pueden optar por golpearle ambos brazos, pero yo personalmente recomiendo y aplicar el tema del torso, y espero que me salga bien, la verdad. Pero bueno, ahora sí, vamos. Bueno, bien. Ya está, ganamos, ¿vieron? Justamente le infligimos la cantidad de daño necesaria en el torso. Justamente también por el tema de que me olvidé de comentar, pero creo que lo vieron, que Rangval tiene equipada el alma pues de la bruja negra, lo que hace que cada vez que golpea con su arma causa envenenamiento, que eso ayudó también, pero como pudieron ver no me pude librar de las fracturas. Y bueno, ahora justamente Rangval y el esqueleto ambos están fracturados, pero no pasa nada. Lo importante es que vencimos. Pues sí, efectivamente, como pueden ver, tanto Rangval como el esqueleto sufrieron ambos fracturas, pero bueno, lo importante, a ver, no salió tan mal como esperaba, pensé que podría haber sido peor, sinceramente, pero está bien, lo importante es que, bueno, vencimos básicamente. Era algo, digamos, que esperado, y acá está, pues, su cuerpo. ¿Podrías usar una piedra de alma aquí? ¿Sí? ¿No? Sí, porque lo necesitamos. La piedra de alma ha cambiado su apariencia. La piedra irradia una tenue luz azul. El imponente Shakespeare de hierro yace aquí. ¿Qué deseas hacer con el cuerpo hueco? Golpearlo, revisarlo, dejarlo. ¿Revisarlo? Encuentras las llaves de la celda F3 en el Shakespeare de hierro. Muy bien. Bueno, sufrimos fracturas, pero lo importante es que vencimos, la verdad. Era algo esperado. Veamos, acá está su alma, a ver. Alma de Shakespeare de hierro. El alma de Shakespeare de hierro potencia la defensa de quien lo sostiene. Interesante, miren, le aumenta la defensa Rangval de 76 a 99, no está mal. Pero bueno. Pues bien, segunda alma obtenida ya. Voy a proceder ahora a hacer un corte y en cuanto me encuentre en la siguiente ubicación volveré. Creo que el próximo combate en sí no lo voy a justamente pienso que no lo voy a grabar, pero por las dudas voy a hacer un corte porque tengo que ver bien qué voy a hacer a continuación, así que pues nos vemos en un rato. Bueno, muy bien, volví, estoy acá nuevamente y bien, ya nos encontramos pues en lo que sería la siguiente ubicación de, bueno, básicamente la siguiente pues jefa opcional que yo decidí que pues Rangval se va a enfrentar. Es básicamente la madre de las cavernas que, bueno, valga la redundancia, se encuentra acá en las cavernas. Este combate contra pues la madre de las cavernas, al igual que en el combate que, o sea, como hice en el combate contra pues la bruja negra, lo voy a pasar entre comillas en cámara, digamos que rápida, porque
Justamente fue algo que, al igual que el combate pues contra la bruja negra, ya se vio anteriormente en el canal. Digamos que ya vimos cómo tenemos que hacer para derrotarla en el pasado en partes anteriores, y siento que sería algo repetitivo. Así que muy bien, vamos. Lo bueno de acá de su área es que justamente tomé de acá, si no me equivoco, una piedra de alma. Qué susto que me pegué con el aullido de Mungles. Como estaba diciendo, tomé de acá una piedra de alma que básicamente me viene como anillo al dedo por el tema de justamente para recoger su alma y las otras almas de los otros enemigos que necesitamos para el final ese de Rangval. Listo, muy bien, ya está, la derrotamos. La madre de las cavernas parece estar finalmente muerta. Hay una abertura entre las piernas. Buscar, irse, buscar. Te extiendes a través del mucus amarillo que gotea desde el interior. Encuentras un huevo de gnomo. Que bueno, esto nos sirve contra el combate, o sea, contra el Summon Snake justamente. ¿Podrías usar una piedra de alma aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. La piedra de alma ha cambiado su apariencia. La piedra irradia una tenue luz azul. Pues bien, ya la tenemos. Alma de la madre de las cavernas. El alma de la madre de las cavernas le da a su dueño un aumento de agresión. Pues sí, le aumenta el ataque justamente a Rangval. O sea, Rangval ya tiene bastante ataque debido a que tiene la espada Pecado Azul. Tiene 125 de ataque y con esta alma le aumenta a 138. Está bueno, la verdad. Y pues bien, este fue justamente el tercer combate contra justamente la madre de las cavernas. Voy a hacer un corte ahora. Y bueno, justamente o sea, el próximo combate planeo grabarlo, aunque sea repetido, pero siento ganas de mostrarlo una vez más. Porque bueno, justamente me da un poco de nostalgia porque la primera vez que lo mostré fue cuando yo era super mega principiante Firanhanger. Y me da un poco de nostalgia, la verdad. Pero bueno, está un poco lejitos de acá, así que voy a hacer un corte. En cuanto me encuentre pues en la ubicación de donde se encuentra el siguiente jefe opcional, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno, nos encontramos en lo que sería la cuarta ubicación para enfrentarnos pues al que yo pues pienso que sería pues, o sea, el cual que yo decidí, sería el cuarto jefe opcional que yo deseo con que Rangval se enfrente, que es básicamente el Summon Snake. Es un combate que, a ver, es repetitivo, justamente ya mostré cómo tenemos que hacer para derrotarlo, pero fue, digamos que allá por el principio de la serie. Y pues lo voy a grabar ahora, o sea, haciéndolo, digamos que sin tanta explicación, porque eso es algo que yo lo hice anteriormente cuando justamente lo enfrenté por primera vez, pero como que me da un poco de nostalgia, ya que bueno, justamente es uno de los, digamos que primeros jefes opcionales que yo me enfrenté acá en Firanhanger cuando yo tenía como que casi nada de experiencia, era bastante como que, digamos que me estaba adentrando en este mundo macabro, digamos que al principio básicamente, y me da un poco de nostalgia la verdad, pero bueno. Justamente, tenemos pues, lo que sí voy a decirles es que tomé justamente los huevos de gnomo de la madre de las cavernas. Un huevo encontrado dentro del cuerpo de la madre de las cavernas. ¿Por qué? Porque justamente podemos utilizar pues justamente estos huevos de gnomo para distraer al Summon Snake, para que justamente él se los coma. Suena un poco cruel, pero es así. Justamente se los damos para que él se lo coma y así pues ganamos turnos extras. La verdad es que el combate contra el Summon Snake, si tenés pues, o sea, si tenés un buen equipo, tema de equipamiento y un buen equipo, la verdad, creo que es un combate bastante fácil, no es un, digamos que un jefe opcional demasiado difícil. Si básicamente tenés, como dije anteriormente, un buen equipo y buen equipamiento. Y bueno, justamente yo en este caso como que tenemos justamente no solamente Rangval, sino que tenemos un equipo numeroso, bastante bien. Y justamente como tenemos también dos espadas buenas, dos buenas armas, considero que va a ser un combate bastante fácil y liviano. Así que bueno, vamos allá. Hay algo que brilla bajo el agua. Alcanzarlo, dejar. Es justamente la corona de piedra, si no me equivoco. Pues bien, no fue necesario. El objeto brillante resultó ser una corona de piedra,
La corona está hecha de una piedra de baja calidad que hace que brille, pero su diseño rudimentario sugiere que no vale mucho. El Samo Snake ha sido asesinado. Su cuerpo sin vida emana un fuerte olor a marea baja. ¿Podrías usar una piedra de alma aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. La piedra de alma ha cambiado su apariencia. La piedra radiana tiene luz azul. Perfecto. Justamente el alma de Samo Snake es literalmente una de las armas más útiles del juego porque el alma de Samo Snake da a su dueño una piel dura que previene la pérdida de extremidades y el sangrado. Es buenísimo, o sea, literalmente el personaje que tenga equipada pues el alma de Samo Snake ya como que literalmente ya no puede, digamos, que sufrir el tema de sangrado o perder extremidades. Es buenísimo. Y bueno, pues muy bien, ya tenemos el alma de Samo Snake. Y bueno, tocaría hacer un corte a continuación y tendré que dirigirme pues hasta el siguiente combate. Así que bueno, creo que está un poco lejos de acá, la verdad. Así que bueno, pues hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Me da un poco de gracia porque me acuerdo que la primera vez que me enfrenté justamente al Samo Snake, creo que me tomó muchos turnos y ahora creo que en 2 o 4 turnos lo derrotamos. Qué bien se siente, la verdad, pero bueno. Hago un pequeño corte, o sea, el avance. Hago un pequeño corte y en cuanto me encuentre en la siguiente ubicación, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Por cierto, no se olviden que pueden tomar la carne del Samo Snake justamente para cocinarla, o sea, freírla, para que sus personajes puedan comerla. Creo que les quita bastante tema de hambre, o sea, como que los hacía bastante. E inclusive ni siquiera utilizamos los huevos de gnomo, pero bueno. Voy a hacer un corte y en cuanto me encuentre pues en la siguiente ubicación para el siguiente combate, pues vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno, digamos que la obtención de la siguiente alma lo voy a pasar en cámara rápida también, pero bueno, paso a decirles que es el alma de Nilvan. Que bueno, básicamente para que ella nos conceda pues su alma. Ahora cuando ella nos pregunte si queremos hacernos cargo de pues justamente su hija, que bueno, a ver, por lo que me estuvieron diciendo en los comentarios, por lo que estuve viendo más o menos por sus comentarios que me dijeron antes, al parecer, esto es un poco spoiler, la verdad, por si alguien no sabe todo el tema de pues la historia de Piranhanger, advertencia de spoiler. Al parecer, no estoy segura, pero tengo entendido que justamente la niña que yo pues la acompañé durante mi primera partida acá en Piranhanger, tengo entendido que, si no me llegó mal la información, supongo que está bien, debe estar bien, justamente es hija de Nilvan y de Legard. El cómo pasó y el por qué no me lo explico demasiado, pero bueno. Justamente ahora cuando ella nos pregunte eso, a pesar de que no estemos con la niña, cuando ella nos ofrece su alma, simplemente tenemos que decir que sí y listo, ya tendremos su alma. En caso de que digamos que no, ella como que no nos insiste y justamente perdemos la oportunidad de obtener su alma. Por eso hay que decirle que sí. Era básicamente eso que quería comentarles. Y ahora pues el resto del diálogo lo voy a pasar en cámara rápida. Así que pues, nos vemos en un rato. Bueno, muy bien. Bueno, como pueden ver, estamos un poco golpeados, un poco dañados. Esto se debe al combate contra justamente uno de los jefes obligatorios, que es justamente... No sé si recuerdan a justamente aquella señora, aquella abuelita que se convertía en aquella como que monstruo de costura. Justamente que estaba dentro de, bueno, la cabaña donde vivía pues, al parecer la familia de Legard, su pareja y su hijo. Que al entrar allí justamente estaba como que esta señora, esta abuelita sentada, y al entrar en combate con ella, antes de encontrarnos con Nilvan, como que ella tenía como que esta segunda fase donde se convertía en esta especie de criatura enorme que tenía pues tijeras. Un combate bastante duro, perdí un esqueleto, pero lo bueno es que acá justamente en la ciudad de Majambre puedo recuperar el que perdí. Pero bueno, duró bastante para ser sincera, y por suerte no era el que tenía pues equipada la espada, o sea la miasma, así que la miasma no la perdimos aún. Bueno, muy bien, así obtuvimos el alma de Nilvan, que es una de las armas requeridas justamente para el finalice de Rangval. Hago un corte y en cuanto me encuentre en la siguiente ubicación para el siguiente combate, pues vuelvo. El siguiente pienso que sí lo voy a grabar y lo voy a mostrar, aunque creo que es repetido. Hago un corte y pues enseguida vengo. Así que pues, ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno, ya estamos en la siguiente ubicación del próximo jefe. Bueno, este podría considerarse un poco obligatorio, la verdad, porque digamos que se requiere para ciertos finales. Que bueno, que es justamente uno de los nuevos dioses, uno de los complicados entre comillas, que es justamente el atormentado, anteriormente conocido como Chambara. Muy bien, justamente este combate lo voy a mostrar, o sea, pero obviamente como que, aunque es repetido, ya lo vimos anteriormente en mi canal, y por eso como que no voy a explicarles paso a paso lo que debemos hacer, pero sí voy a ir comentando un poquito por acá y por allá, porque bueno, me parece que, bueno, justamente es un combate que me gustaría mostrar, porque también fue como que uno de los combates que, uno de los primeros que hice, pero fue uno de los primeros que
como que yo más temía por el tema de las fracturas, pero bueno. Que bueno, justamente como el anterior esqueleto que estaba fracturado, digamos que pereció en combate, ahora justamente el único en el equipo que tiene una fractura es Rangval, pero bueno. A ver, considero que estamos bien entre comillas para este combate contra justamente el atormentado. Y bueno, tocará pues enfrentarlo para obtener su alma. Bien, justamente un comentario que quiero hacer nada más es que justamente Rangval, por el tema de que el ataque cadenas de tormento tengo entendido que puede cortar extremidades, le equipé a Rangval por las dudas el alma del Salmon Snake. Me gustaría poder haberle equipado justamente lo que sería pues justamente el alma de la bruja negra, porque esta digamos que hace con que justamente su arma, el pecado azul, puede envenenar. Pero si no me equivoco creo que tengo, déjenme verificar. Tengo justamente 2 dardos, así que pues considero que no tendría que preocuparme mucho por tema de envenenamiento, porque bueno, puedo justamente lanzarle justamente a el atormentado dardos y de todas formas envenenarlo. Prefiero tener más asegurado el hecho de que Rangval no pierda extremidades, pero bueno. Ahora sí, creo que no me falta comentar nada más, la verdad. Pero bueno, creo que estamos listos para el combate, así que pues, vamos. ¿Escuchas algo? Como si él estuviera emergiendo del charco de sangre. Listo, ya está. Bien, sentí una tensión en este combate. O sea, vi que me la vi complicada, me la vi muy complicada. Me vi tratando de hacer todo de nuevo, pero ya está, lo ganamos. Las ruedas del tormento, junto con el atormentado, se sumergieron en el charco de sangre tan silenciosamente como habían emergido de él. Sientes como si milenios de tormento pasaran ante tus ojos. Casi sientes pena por esta deidad atormentada. Pero cualquier sentimiento de compasión queda ampliamente eclipsado por tu sensación de gran logro. No solo es un logro personal, sino como si algo más grande acabara de comenzar a cambiar. Los engranajes del miedo y hambre acaban de comenzar a girar a una escala mayor. Obtienes la alma atormentada contigo. Bien. Muy bien, fue un combate complicado, la verdad. Pero lo logramos, bien. Bueno, a ver, fue uno de los combates difíciles, por así decirlo, porque bueno, toca enfrentarse también al tema de los nuevos dioses, pero de uno ya nos libramos. Nilvan ya está, o sea, con Nilvan, o sea, con la madre de la niña de plano ni siquiera combatimos. Solamente nos pide un favor y si aceptamos nos da su alma. Justamente a la atormentadora le vencimos y bueno. Pero bueno, toca el siguiente. El siguiente creo que, como me cae muy mal, la verdad me cae terriblemente mal, lo voy a pasar simplemente en cámara rápida sin grabarlo, pero bueno. O sea, voy a grabarlo, pero pasarlo así en cámara rápida sin darle como que mucha atención. Así que bueno, está un poquito lejitos de acá, así que hago un corte y en cuanto esté justamente en su área, vuelvo. También otra cosa, no se olviden que justamente estamos en la ciudad de Majambre del pasado. Si ustedes viajan a la ciudad de Majambre del presente y van hasta justamente la localización donde se encuentra justamente la cáscara sacrificada, lo que justamente hayan visto pues partes anteriores justamente de Fear & Hunger, acá justamente de la serie sabrán a qué me refiero. Justamente hicieron la ubicación en la ciudad de Majambre de, pues, justamente del presente,
van a encontrar allí el cadáver de justamente del atormentado y van a poder tomar justamente la habilidad de Cadenas del Tormento, la cual está buena, la verdad. O sea, es una habilidad potente, pero no sé si es tan efectiva porque justamente te consume 80 puntos de mente. O sea, que la usas una vez y tenés que tomar, no sé, elixir de mente a lo loco. Así que no sé si la recomendaría demasiado, pero por las dudas, si quieren saberlo, allí está. Así que bueno, muy bien, ahora sí, toca hacer corte y en cuanto me encuentre en la siguiente ubicación del siguiente, pues, jefe obligatorio, entre comillas, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, volví, estoy acá nuevamente y bien. Ya estamos en la ubicación pues del que sería pues ya el siguiente combate contra el siguiente, digamos que, jefe entre comillas obligatorio, que es justamente Valtail. Bueno, a ver, justamente el combate contra Valtail yo ya lo mostré anteriormente en mi canal. Ya les mostré justamente cómo debemos hacer para derrotarlo. Pero, o sea, lo voy a mostrar así, o sea, lo voy a grabar y todo, pero así digamos que en modo rápido. No solo por el hecho de que ya lo mostré, sino por el hecho de que Valtail es justamente, creo que, de los nuevos dioses, creo que es el que me cae peor. Así que no creo que se merezca, digamos que, tener como que el gusto, el placer de que yo vaya como que así despacito y explicando todo. Bueno, todo no, pero hablando y comentando y eso. Quiero derrotarlo lo más rápido posible y que no me dé muchas complicaciones. Me cae terriblemente mal, así que va a ir, digamos que, en cámara rápida, por así decirlo. Creo estar lista, la verdad. Espero poder derrotarlo, la verdad. O sea, espero poder hacerlo. Y pues bien. Así que bien, creo que no tengo nada más que comentar. Y pues, vamos. La cabeza de Valtail, el iluminado, cae hacia la oscuridad donde una vez se alzó. Milenios de sabiduría y conocimiento que son demasiado para que una persona normal lo soporte pasan a través de tu cabeza. Solo obtienes destellos de lo que te espera al otro lado, pero esta corriente de información es demasiado para que tu mente la maneje. Te duele un poco la cabeza. Pero eso no importa, ya que puedes sentir claramente como algo más grande acaba de comenzar a cambiar. Los engranajes del miedo y hambre acaban de comenzar a girar a una escala mayor. Obtienes la alma iluminada contigo. Les juro que casi me dio algo. Cuando yo vi que utilizó susurro de Grogoroth en Rangval, yo dije... ¿Qué hago? Hablo con él para utilizarlo de responder la trivia y darle 500 de daño o sigo golpeando. El veneno lo mató. Si no fuera por el veneno, yo hubiera perdido todo porque en 5 turnos Rangval se me iba. Perdimos un esqueleto. Un poco gracioso, bueno no, pero fue justamente el mismo esqueleto que antes, o sea, fue el esqueleto del lado justamente derecho. Pero bueno, no pasa nada, creo que hay otro gol por acá que puedo reclutar, pero... ¡Qué horror! O sea, sí, sentí miedo, la verdad, dije, no puede ser que todo mi esfuerzo se haya ir ahora, pero no, por suerte no. Bien, para que vean lo efectivo que es justamente el veneno en contra de Valtail, es demasiado efectivo. No es tanto contra el atormentado, porque el atormentado me llevó mucho más turnos, pero contra Valtail es mortal. Pero bien, ya obtuvimos su alma, casi me dio algo, casi me dio algo. Llegaba a perder ahora acá, y lo dejaba para mañana literalmente, porque no iba a tener la paciencia de hacer todo lo que estoy haciendo nuevamente ahora. Pero bueno, ya está. Bien. A ver, tengo que hacer otro corte ahora, justamente. Y bueno, tengo que dirigirme hacia otra ubicación. Creo que lo pienso, no sé cómo voy a llegar a esa cierta ubicación porque me falta algo. Pero bueno, ya veré qué hago. Y cuando estemos pues en el siguiente combate, ya volveré. Voy a ver de reclutar ahora también otro ghoul. Reclutaría otro esqueleto, la verdad, porque, siendo sincera, los esqueletos son un poco más útiles, entre comillas, que los ghouls, porque bueno, justamente a los esqueletos le podemos dar equipamiento y a los ghouls no, pero bueno. Ya creo que me gasté todos los esqueletos de acá disponibles en Firanhanger para reclutar, así que ahora no me queda otra que tomar un ghoul, pero bueno, no pasa nada. Bien, ahora que me pasó este mini infarto, este mini susto que casi media hora, hacemos un corte y bueno, en cuanto esté frente al próximo enemigo vuelvo, así que pues, ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y bueno, dejando de lado el casi ataque que me da en el combate anterior contra Valtail, casi que, no sé, casi enloquezco, literalmente, estamos acá.
el siguiente que tenemos que derrotar es François. Y pues el combate de François, igual que muchos otros que mencioné anteriormente, ya lo vimos en el canal. Es algo repetido, pero yo lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque siempre es divertido ver la manera tan fácil que podemos derrotar a François si golpeamos su pobre ego tan frágil que tiene y lo podemos volver pasivo durante toda la pelea. Creo que es algo que simplemente es maravilloso y vale la pena verlo. Así que muy bien. En este caso, justamente como vamos a volver a François pasivo golpeando su ego, golpeando su orgullo, decidí equiparle pues el alma de la bruja negra justamente a Rangwall para que así las cosas se vayan acelerando un poco, porque ahí de paso lo envenenamos. Y como pueden ver, recluté otro ghoul, justamente. Ahora, bueno, comencé la partida teniendo 2 esqueletos y un ghoul, y ahora al parecer voy a terminar teniendo 2 ghouls y un esqueleto. Pero bueno, aquí vamos. Ves a François el dominador sentado en el trono. Tiene una expresión en su rostro que desprecia absolutamente tu mera existencia. Sin motivo aparente, te sientes como un ser humano inferior. François, así que finalmente estás aquí. ¿Crees que puedes derrocar mi dominio absoluto? Créeme, lo voy a hacer de la forma más patética posible, golpeando tu ego. ¡Ja, ja! Ya veremos eso. Qué ridículo, la verdad. Lo derrotamos. François el dominador muere. Has demostrado tu dominio sobre este anciano, quien desesperadamente intentó mantenerse al día con los tiempos. Con la caída de François el dominador, también se derrumba el orden que los nuevos dioses mantenían. Los vestigios de su reinado son rápidamente olvidados. Obtienes el alma dominante contigo. Bien, muy bien, perfecto. No sé ustedes, pero yo la verdad disfruto mucho derrotando justamente a François. Nunca me aburro, pero bueno, en fin. Bien, ya nos falta poco. Creo que nos faltan exactamente, si no me equivoco, 4 almas. Y creo que esas 4 almas que me faltan, las únicas que me pueden molestar demasiado o ponerme nerviosa, son 2 solamente. Las otras 2 son bastante fáciles de obtener, la verdad, pero bueno. Tocará hacer un corte y en cuanto me encuentre pues en la ubicación de la, digamos que la siguiente pues alma que nos toca, y que creo que va a ser, si no me equivoco, creo que la siguiente va a ser la más difícil de obtener. Después la otra también es un poco complicadita, pero no demasiado. Y después las 2 últimas, como que la penúltima como que es un poco más sencilla. Tenemos que hacer solamente una acción.
Y la última va a ser hiper mega sencilla, pero bueno. Pues toca hacer un corte y en cuanto me encuentre la ubicación de la siguiente pues alma, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno, estoy muy preocupada, la verdad. Muy preocupada. El siguiente enemigo que, bueno, jefe opcional, que tenemos que enfrentar para obtener su alma, que creo que es el más complicado que me queda por último, es el ángel blanco, que a su vez de los jefes opcionales es mi favorito. Creo que lo mencioné hace muchas partes anteriores. Me encanta su diseño y su concepto, pero estoy muy preocupada. ¿Por qué? Lo podría envenenar, la verdad, pero justamente con el alma de la bruja negra, pero si yo le equipo a Rangval el alma de la bruja negra, le tengo que desequipar el alma de Samus Snake, lo cual pues, debido a los ataques que tiene el ángel blanco, sería un gran, digamos que riesgo o peligro de que Rangval pierda extremidades y no puedo permitir eso. Por eso justamente le equipé el alma del Samus Snake a Rangval y pues dejé de lado el alma de la bruja negra. Puede ser el peor error de mi vida, la verdad, puede ser la verdad, o sea, puede perfectamente serlo. Pensé en equiparle pues el alma de la bruja negra al esqueleto, pero la verdad no me animé, porque yo pienso, este esqueleto tiene en su cuerpo 34 puntos de vida. Si llega a morir ahora, que muy probablemente lo va a hacer, llega a morir ahora, y tiene el alma de la bruja negra después, cuando tipo salga todo el tema de que no se avisen de que Rangval se puede ir, porque va a pasar eso. Si yo no tengo justamente en el inventario el alma de la bruja negra, ¿cuenta como que no la obtuve? ¿Como que me van a sancionar por eso o no? Ese es mi miedo, por eso preferí tampoco equiparle el alma de la bruja negra para envenenar al ángel blanco, al esqueleto, y sí le puse protectores de brazos. Los goals pues ya veo que de mucha ayuda no van a ser, más digamos que van a ser literalmente, por muy cruel que suenen, escudos de carne más que nada. Prefiero 1.000.000 de veces que los goals ataquen así a cuerpo, justamente a ambos goals, que ataquen justamente a pues justamente al esqueleto y principalmente a Rangval, pero bueno. Igual este combate contra el ángel blanco lo voy a hacer en cámara, digamos que rápido, porque siento que va a salir muy mal. Si llega a salir bien, perfecto, o sea, me tranquilizo porque después me queda un combate un poquito más complicado, o sea, bueno, más complicado no, sino que, digamos que, no tan fácil, pero no tan difícil, y ya estaría. Después el resto es fácil, solamente escapar, prácticamente. Pero bien, vamos allá. Tengo la sensación de que esto va a salir demasiado mal, pero bueno, que sé lo que tenga que hacer, la verdad. No puede ser, gané. No lo creo. Bien. Qué susto que me di, no puede ser. Capaz ustedes creen que es una locura, pero sí. Cuando yo vi que fallé el lanzamiento de moneda, dije, no me va a matar a Rangval. Me mató el esqueleto, que tenía la misma, pero no pasa nada, ya está. La parte difícil ya está hecha. Bien, por fin. Bien, menos mal. Menos mal. Puedo respirar nuevamente. Bien, creo que... No vi cuántos golpes dio Rangval, creo que fueron 4, o sea... Bueno, ya está hecho, bien. Perdimos el último esqueleto que nos queda, ahora es Rangval y 2 goals, pero... El último enemigo que nos queda por derrotar es... O sea, derrotar así en combate no es tan complicado, como que hay un truco para que sea más sencillo. Así que no hay mucho drama, la verdad, pero bueno. Aquí ya es esqueleto. No. Un segundo, ¿cuál es el ángel blanco y cuál es el esqueleto? Revisarlo. ¿Puedes usar una piedra de alma aquí? Sí, no, sí. La piedra de alma ha cambiado su apariencia. La piedra revive una tenue luz azul. Bueno, ya está, perfecto. Bien. Voy a proceder a hacer otro corte ahora, otro corte más. Y bueno, cuando esté básicamente en la siguiente ubicación, que justamente la ubicación a la que me tengo que dirigir ahora, creo que es exactamente la misma ubicación donde transcurre, o sea, ya casi el final, justamente el final ese de Cajara, justamente. Tengo que trasladarme hasta allá para obtener la siguiente alma que nos queda, que creo que es la última más complicada, después el resto es mucho más sencillo. Así que bueno, hago un corte, en cuanto me encuentre allí, para el último combate complicado, digamos, vuelvo. Les juro que ahora sí estoy respirando tranquilamente, pero bueno, ya está. Que por cierto, el alma del ángel blanco, antes de que me olvide.
Es un alma bastante útil, la verdad, la recomiendo demasiado. Alma del Ángel Blanco. El alma del Ángel Blanco le da a su dueño veloz movimientos y un turno extra durante batallas. Básicamente le da al personaje que tenga equipado justamente esta alma un turno extra. Es buenísimo. La super mega recomiendo. Pero bueno. Ahora sí. Ahora que estoy respirando nuevamente, tranquila. Hago un corte y en cuanto me encuentro en la siguiente ubicación para el siguiente combate, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno, ya nos encontramos en lo que sería básicamente la última ubicación para obtener la última alma en base a un combate. Que es justamente, bueno, es una ubicación bastante lejana. Estamos básicamente, o sea, luego de resolver el puzzle, para las personas que hayan visto justamente el final de ese de Cajara probablemente lo van a comprender. Básicamente resolví el puzzle de, bueno, justamente de, bueno, no recuerdo cómo se llama esa sala en verdad, la sala que conduce justamente a la ciudad de Majambre, que hay 3 puzzles por resolver con estatuas. Justamente ahí después, o sea, eso lo hacía justamente en la ciudad de Majambre del pasado. Después tenía que volver a la ciudad de Majambre del presente y tomar la vieja llave del pasaje del rey, que justamente nos daba acceso a esta zona de acá, que es justamente cruzando la parte donde se encontraba el cuerpo de, justamente de, bueno, de esta mujer que tampoco recuerdo su nombre, de la compañera del príncipe Bugman y de Sir Seymour, que no recuerdo cómo se llaman justamente ahora, pero bueno, que bueno, lamentablemente no la, digamos que mi objetivo no era salvarla en esta ocasión, la salvé una vez, pero bueno, ahora no podía, digamos que, entre comillas, perder el tiempo con eso. Cruzando ahí llegamos acá, que bueno, básicamente de este lado está esta zona. Ciudad Antigua, el puente. Acá justamente está nuestro último enemigo, que es el viejo guardián. Se supone que en teoría no es tan complicado como el Ángel Blanco y hay una estrategia para derrotarlo más fácilmente, que yo les voy a explicar cuál es cuando entremos en combate. Así que bueno, y bueno, justamente la pelea contra este jefe opcional la voy a grabar porque justamente nunca la hice antes y bueno, es algo novedoso por así decirlo, así que pues, vamos. Una estatuilla imponente está mirando el horizonte hacia la oscuridad. Viejo guardián. El rey. No ha llegado. No creo que venga. Perfecto. El viejo guardián te reta a duelo. Muy bien, les explico. Justamente este jefe opcional tenía ambos brazos. Se preguntarán por qué están destruidos. Bueno, probablemente les voy a estar dejando captura acá de este otro jefe obligatorio, que es básicamente la estatuilla que está justamente frente a la puerta en la ciudad de Majambre del presente, bloqueando el acceso hacia justamente el templo dorado, que justamente en el momento en que obtenemos las 3 almas de los nuevos dioses, nos desafía en combate y si lo vencemos podemos pasar. Justamente, este es el truco. Si ustedes derrotan a esta estatuilla, que probablemente nos va a estar dejando la imagen ahí, antes de venir a enfrentarse a esta, no sé por qué, se ve que, no sé, capaz están unidos o algo así. Si la derrotan a justamente la estatuilla anterior antes que a esta, a la que está en la puerta de, justamente bloqueando el acceso al templo dorado, para que hablemos con el François de, digamos que del presente, para que nos dé la llave justamente al templo dorado de la ciudad de Majambre del pasado. Si derrotan a la otra estatuilla primero y luego vienen contra esta, por algún motivo, esta acá pierde los brazos automáticamente. Ni idea de por qué, pero es una ventaja, yo la verdad la tengo que aprovechar porque estoy en las últimas, literalmente. Bueno, muy bien. Por lo que estoy viendo respecto a este jefe opcional, no es tan complicado de vencerlo, tema de brazos ya está hecho. Hay otra cosa que podemos hacer porque creo que tiene un ataque que, o sea, antes golpeaba con sus brazos, ahora no los tiene, no va a golpear con ellos. Tiene la probabilidad de lanzar un ataque con sus piernas que golpea bastante duro. Y yo no tengo absolutamente nada para curar a Rangval, por eso lo que vamos a hacer es básicamente dejarlo ciego para que así justamente tenga un 75% de probabilidad de fallar este ataque con sus piernas, utilizando pues un vial rojo que espero que funcione, la verdad. Utilizamos en su cabeza. Espero que lo deje ciego y después es solamente tanquear su torso. Así que pues, vamos. Y en todo caso, si tiene que golpear, que golpee a los dos, la verdad. Bueno, como pudieron ver, ahora no falló. No tengo nada para curar, así que solamente darle contra su torso. Atacó a Rangval y falló, yo no puedo creerlo. Ya está hecho.
Les juro que yo no guardé la partida hasta ahora. Me va a dar algo si llego a perder ahora. Listo. Que por cierto, Rangval tenía equipada justamente... El combate también fue rápido porque Rangval tenía equipada el alma de la bruja negra que justamente lo envenenó y eso facilitó las cosas porque le iba restando puntos de HP a causa del envenenamiento. ¿Podrías usar una piedra de alma aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. La piedra de alma ha cambiado su apariencia. La piedra irradia una tenue luz azul. Se supone que la tengo. Vamos a ver qué dice. Alma del viejo guardián. El alma del viejo guardián. Un simple vistazo a la determinación que tenía el guardián. Evita que te mueras. Interesante. Me llama la atención, la verdad. Bueno, muy bien. Les explico qué hacemos a continuación. Nos quedan 2 almas. Ya no hay combates. Básicamente la siguiente alma que nos queda, que es de un enemigo llamado la mariposa. Voy a ir hasta la ubicación donde se supone que está, que es en el patio trasero, donde se encuentra básicamente la orgía de Sylvian, cerca de por allí. Y la última alma lo voy a tener en base a un pergamino. Capaz se imaginan respecto a qué enemigo es, pero yo ahora lo iba a dejar por último, o sea, lo estaba evitando al máximo y como que tengo un pergamino vacío por suerte, dije no voy a luchar contra esa cosa porque es imposible que lo derrote en el estado en que me encuentro ahora mismo. Así que bueno, hago un corte y en cuanto esté en la ubicación justamente de la penúltima alma que nos queda por obtener, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, volví, estoy acá nuevamente y bueno, ya estamos en la ubicación de lo que sería la penúltima alma que nos queda por tomar. No sé si recuerdan a un NPC, posible enemigo llamado la mariposa, que creo que interactué con él solamente una vez allá por el principio cuando estaba comenzando a jugar en Firanhanger y luego nunca más. Que estaba ubicado básicamente acá. Que bueno, ya no está. Justamente este es uno de los enemigos los cuales justamente tenemos que recolectar su alma. Si ustedes vienen a esta zona por primera vez y deciden enfrentarlo en combate, es extremadamente fácil de derrotarlo. Solamente la pobre criatura lo único que va a decir es que por favor no lo ataquemos, por favor no lo ataquemos, y si lo atacan simplemente tienen que golpearlo hasta derrotarlo. Tengo entendido que no es recomendable hacer eso porque su alma digamos que no se manifiesta a cambio. Probablemente les voy a estar dejando una captura, o sea, lo pensé en grabar pero después dije no. Será como que tiempo adicional, digamos que perdido, sumado para el video, y simplemente les dejo una captura de lo que tienen que hacer y ya está. Justamente en el templo dorado, pero ubicados en la ciudad de Majambre del presente, tienen que acceder a él, dirigirse hasta la última habitación, en donde en la ciudad de Majambre del pasado se encontraba el trono de François, y justamente es en esa habitación, probablemente van a estar viendo la captura, que bueno, pienso dejarles ahí, justamente ahí está, digamos que el último de los órganos, o sea, el último de los 3 órganos, justamente el dios de las profundidades. No sé por qué, no me lo pregunten, lo que tenemos que hacer para obtener el alma de justamente este enemigo llamado la mariposa, es básicamente ir, cortar. No es necesario cortar los 3 órganos en secuencia, digamos, solo es necesario cortar ese último tercer órgano que está ubicado en el templo dorado en la ciudad de Majambre del presente. Luego de eso tienen que volver todo el camino hasta acá, justamente, que fue por eso yo dejé justamente para que sea la penúltima alma que vamos a recoger. Y no sé por qué motivo, justamente el enemigo, pues, el boss opcional llamado mariposa no se encuentra más, pero lo que sí está acá es su alma. Encuentras un alma de mariposa en el suelo. Podría ser solo tu imaginación, pero crees haber visto una mariposa gigante elevarse en el cielo de reojo. Qué lindo, o sea, como que... O sea, no murió, sino que rompió el capullo y se convirtió en una mariposa gigante o algo así. Lo bueno es que no nos ataca. Nos ahorramos un combate. Acá está. Y aunque combatamos justamente contra ese enemigo opcional, literalmente no hace nada. Solo pide que no lo ataquemos y es extremadamente fácil de vencer. Nunca lo hice, pero por lo que estuve viendo, al parecer así es. Alma de la mariposa. El alma de la mariposa hace que sea más fácil evadir los ataques con pasos ligeros como una pluma. Interesante. Bueno, muy bien. Nos queda solamente una alma por tomar. Un alma por recoger. Y es el alma del Crowmoller. Por lo que yo estuve leyendo por acá y por allá, la mayoría de las guías recomiendan evitar para el final ese de Rangval, evadir lo máximo que se pueda justamente, pues, al atormentado y al Crowmoller. Principalmente el Crowmoller. Justamente. Y bueno, y resulta que a mí me sobra, justamente. No lo vi y casi me dio algo, pero acá está. Un pergamino vacío, el cual tengo entendido que yo puedo utilizar si escribo todo correctamente para obtener el alma del Crowmoller. Yo sinceramente les pido perdón, ustedes me van a tener que disculpar, pero yo voy a evitar luchar contra el Crowmoller. En las condiciones que estoy ahora, teniendo solamente, pues, justamente a Rangval lastimado con una fractura
y 2 golds que, bueno, uno está fracturado también y no les puedo equipar absolutamente nada sin esqueletos, yo no me puedo enfrentar al Crow Mauler porque, o sea, sería perder todo el progreso solamente por combatir contra el Crow Mauler, siendo que al Crow Mauler justamente yo ya lo derroté anteriormente, o sea, en partes anteriores creo que lo derroté en una ocasión y ya mostré, digamos, que el procedimiento para poder derrotarlo, justamente. Y bueno, o sea, yo personalmente cuando vi la lista de las 12 almas que tenemos que recoger de los enemigos, justamente de los enemigos opcionales y no opcionales, y cuando vi la del Crow Mauler, como que me puse a analizar para mí misma de cuál me había dificultado más personalmente y dije, no, si tengo que guardarme un pergamino vacío para uno, para evitar combatir contra uno, que sea contra el Crow Mauler. Así que sería eso básicamente, les pido perdón de verdad. Si estuviera en mejores condiciones lucharía contra él, pero no, la verdad es que no. Simplemente ya estoy agotada, no saben la de nervios que tengo de que, de que pase volando una mariposa, una mosca y no sé, que me mate a Rangval porque lo picó algo así, yo no sé, enloquezca por todo, porque no guardé la partida, estoy en el modo difícil. Desde que comencé no pude guardar la partida, es tanquear sin guardar la partida. Así que bueno, espero que me comprendan. Y espero yo también no ser torpe y escribir bien el nombre de, o sea, el procedimiento para obtener el alma de Crow Mauler y no complicarla justamente. Muy bien, ponle el primer verso. Les juro, me llega a salir mal esto, no sé qué hago. En teoría es Oh Lord. Oh Lord. Segundo verso. Give. Crow Mauler. ¿Está bien escrito o no? Crow Mauler. Espero que sí, la verdad. Oh Lord, give Crow Mauler. Listo, ya está, por fin. Ashmer te bendice con el alma del cuervo. Ahora has matado a toda bestia y criatura que tenía un alma corrompida. El hombre por el que viniste a estas mazmorras parece estar muerto y también encontraste el artefacto robado, cubo de las profundidades. Has logrado todo lo que te proponías. Tal vez sea mejor que te vayas ahora, mientras todavía eres capaz. Estoy de acuerdo. Vámonos. Vámonos de acá. No lo puedo creer. Que bueno, por cierto, me olvidé de comentar. Justamente otra cosa que tienen que hacer es ir a verificar el tema de justamente de Legard. Tienen que ir con Rangval, eso no lo grabé porque es algo medio repetido. Ir a ver justamente cómo está Legard, que en mi caso pues cuando fui a verlo con Rangval ahora ya estaba muerto, así que simplemente eso, tienen que ir a verlo para que así, como que, bueno, básicamente se active el resto de todo y es un requerimiento para el final ese de Rangval. Tengo una mejor idea, vamos por acá. Casi me dio algo, me había olvidado que me había faltado matar justamente a dos perros. Yo no me animo a enfrentarlos ahora. Ni pensar. Ni pensar, quiero irme. O sea, quiero hacer con que Rangval se vaya de una vez. Que bueno, Rangval, te llevas 2 gold de regalo, creo. Listo. Vámonos. Lograste todo por lo que viniste. El capitán del maldito ejército de mercenarios estaba muerto. Recuperaste el artefacto impío.
También te aseguraste de que el mal que acechaba en la oscuridad fuera vencido. Masacraste a cada criatura que poseía un verdadero poder en las mazmorras. Sin embargo, sabes que la oscuridad no se limita a las mazmorras. Has presenciado el mismo mal en el lejano continente de Vinland y esa misma fuerza corrupta acecha en cada rincón oscuro del mundo. Es inquieta e implacable. Por cierto, ¿qué criatura es esa que Rangval está matando? ¿No me suena? Para detener su propagación, también debe ser inquieto e implacable. Desde el momento en que escapaste de las mazmorras de miedo y hambre, dedicaste tu vida a perseguir a aquellos que son engendrados por la oscuridad. Cazarías a todas las bestias macabras que se ocultan de los ojos del desprevenido mundo occidental. Las bestias llegarían a conocer tu nombre. ¡Qué épico!, ¿no? Es mi impresión el final de Rangval, el final ese es el más épico de todos. Esto ya lo leímos anteriormente. Bueno, muy bien. Este fue el final ese de Rangval. No hay palabras para describir cómo me siento ahora. O sea, yo les juro que no me esperaba desbloquear el final ese de Rangval hoy. Como son 2 enemigos, mi plan era derrotar, por ejemplo, 4 enemigos en un día. Después si me mataban, no pasaba nada, ya tenía registrado eso. Después 4 en otro día, sumado a los 4 anteriores. Y por último 4, justamente el último día, sumado a los 8 anteriores. O sea, creo que me morí en realidad, creo que en realidad Rangval murió un par de veces. Y fue justamente únicamente contra... O sea, la primera vez fue justo después de obtener el arma de la bruja negra. Creo que me olvidé mencionar eso. Fue cuando traté de obtener la espada, justamente el pecado azul, que me salió mal, no sé por qué. O sea, al sacarla justamente de la roca donde estaba, o sea, de los escombros, no me dejó entrar al menú para utilizar los pasajes de Majambre y Rangval básicamente murió aplastado en los escombros. Y la segunda vez fue cuando yo me dirigía justamente a la ciudad de Majambre, o sea, hice con que Rangval sin querer pisar una trampa de osos y básicamente perdió las piernas. Pero bueno, estamos acá. O sea, qué final tremendo, o sea, definitivamente el final más difícil, más complicado. O sea, siento que capaz el final, siendo sincera, el final como que más complicado en tema de requerimientos es el final de Enki. Porque como hay que seguir una secuencia, como que te ordenan hacer esto, luego esto y por último aquello. En el final ese de Rangval, o sea, tenés que conseguir 12 almas de 12 jefes que algunos son más fáciles que otros, son nuevos dioses, son jefes opcionales, son jefes rotísimos, jefes que no están tan rotos, pero justamente en el final ese de Rangval tenés la libertad de que puedes elegir por cuál comenzar, puedes planear tu estrategia, puedes ver bien qué vas a hacer, qué no, por cuál vas primero, primero, después me conviene esto, por último aquel, y así ir yendo. Pero bueno, la verdad es que tremendo, la verdad, o sea, al final Rangval al parecer logró escapar de las mazmorras del miedo y el hambre en su final ese, tengo entendido, y justamente pues se volvió un cazador pues de criaturas, justamente, al parecer, tengo entendido. Bueno, a ver, antes de terminar el video, pues, mi opinión respecto al personaje de Rangval, simple y sencillamente es mi favorito de los 4 personajes principales junto a Dars. Aunque siento que Rangval me cae un poco mejor que Dars, o sea, el personaje de Rangval me gusta más que el personaje de Dars, aunque el de Dars me gusta mucho también. No solo por el tema de su historia, o sea, el motivo por el cual se dirigió hasta las mazmorras del miedo y el hambre, que es justamente vengar a su gente, justamente vengar a su pareja, vengar a su hijo, recuperar pues el objeto que justamente que Legard le robó justamente a él. Y no solo eso, sino que vemos que en su final ese, él literalmente se tanquea él solito, bueno, quitando todo el tema de los esqueletos y los ghouls,
pero sin el resto de personajes principales se tanquea él solito prácticamente todas las mazmorras y el tema de enemigos fuertes, recupera el cubo de las profundidades, se asegura que Legarda esté muerto y luego se va y sigue cazando, o sea, sigue combatiendo, o sea, es tremendo, la verdad. No solo por su diseño también, que es bastante, justamente que es bastante bonito, que es bastante atractivo, pero dejando de lado su diseño también, por el tema de su contexto, su historia, o sea, me encanta, simple y sencillamente me encanta. Darth también creo que en su momento dije que es mi personaje, o sea, favorito. Le tengo cariño sí a Kahara y a Enki, pero mis favoritos son Darth, justamente, y Rangval, o sea, primero Rangval y luego Darth. Pero bueno, no sé qué más podría decir respecto al personaje de Rangval. No sé qué más podría decir respecto a él. También las veces que fueron pocas, pero las veces que hice con que él hablara con otros personajes, como que es bastante cierto eso que dicen incluso los nuevos dioses en el Gran Salón. De a pesar de que se vea como que con un aspecto tan bruto, tan salvaje, como que le habla con mucha coherencia, como que se nota que maneja buen conocimiento, como que siente tacto por cosas, digamos que delicadas, como que, o sea, como que él sería el verdadero, las apariencias engañan, que a pesar de que se vea, vos lo veas como alguien rudo y bruto, como que sabe expresarse bien y sabe como que expresar bien sus pensamientos e ideas. Eso es otro punto fuerte respecto a Rangval, pero bueno, me da un poco lástima que no está acá en la pantalla de título, pero bueno, para mí que está escondido en esa parte oscura y observando justamente a Legard y a su hija, pero bueno. Y bien, antes de terminar este video, como hice justamente con el resto de personajes principales, les voy a decir un par de curiosidades que encontré respecto a Rangval. Busqué curiosidades respecto a Mules también, pero no encontré ninguna, lamentablemente. Pero bueno, al menos de Rangval tenemos un par, que dicen lo siguiente. Bueno, la primera dice: el nombre de Rangval está compuesto por dos elementos del nórdico antiguo, Regin, que significa consejo, y Valdr, que significa poder o gobernante. Si los pusiéramos juntos, podríamos decir gobernante poderoso que da consejos. La verdad creo que esa descripción para su nombre le queda como anillo al dedo. Si sus padres justamente le dieron el nombre a Rangval pensando justamente en esa frase justamente, o inclusive pues la persona que desarrolló Firanhanger, si le dio nombre a Rangval pensando en eso, le acertó bastante bien, la verdad. La otra curiosidad dice lo siguiente: curiosamente, Ronchambara, el atormentado, comparte un significado similar, ya que Ron es otra variación del nombre Ron. Ron proviene del nombre Ronald, que a su vez proviene de Rakhal, y a su vez proviene de Rangval. No solo comparten esta similitud de nombre, sino que también comparten el mismo tipo de alma del atormentado. Eso no sabía, qué interesante, o sea que hay similitudes entre justamente Rangval y el atormentado, con el tema de sus almas. Pues sí, interesante. El atormentado la verdad es como que no nos dieron como que mucho contexto respecto a él, solo que le gustaba crear poemas, y creo que decía que no podía haber goces sin sufrimiento o algo así, o sin dolor. Pero bueno, considero que era bastante interesante y creo que no nos dieron mucho respecto a él justamente, pero bueno. Bueno, muy bien, este fue el final ese de Rangval. ¿Qué nos queda ahora acá de Firanhanger? Pues bien, ya desbloqueamos los 10 finales normales. Con esto ahora ya desbloqueamos justamente los 4 finales de los 4 personajes principales. Nos quedaría ahora capaz hacer unos videos respecto al modo de Dungeon Knights, que justamente ya me lo estuvieron pidiendo que hiciera en un comentario. Lo pienso hacer, la verdad, pienso probarlo, no sé qué será la verdad, preferí no ver absolutamente nada para no tener spoilers. Pero lo pienso probar, dedicarle algunos videos y luego sí justamente dar por finalizado todo el tema de, pues justamente Firanhanger. Así que muy bien. Dicho esto, esta parte de Firanhanger está quedando por acá. Pudimos desbloquear el final ese de Rangval. No saben lo contenta que me voy a ir a dormir hoy, pero bueno. Ahora sí. Espero que pasen bien y adiós.